Muchísimas gracias, buenos días. En primer lugar agradecer a la organización y en concreto también al moderador la oportunidad de estar aquí y voy a intentar que este tema sea de su interés y además que además sea agradable de escuchar, porque además el tema de la corrupción está de moda hoy en día y por lo menos a ver si podemos salir de aquí con ciertas ideas. Concretamente, para empezar, cabe distinguir o poner el énfasis en que existen dos conceptos de corrupción, o digamos dos vertientes distintas. Esto es, tenemos por un lado la corrupción pública y por otro lado la corrupción privada. No podemos confundir una con otra. Normalmente cuando se habla de corrupción la gente entiende los delitos de soborno cometidos frente a funcionarios públicos o autoridades. En este caso en concreto, la corrupción privada se refiere a las cometidas entre empresas, esto es, sobornos de empresas hacia otras empresas. Nada que ver con la administración pública y por tanto no existen detrás esta especial protección de la administración pública ni por tanto no es las típicas cosas que salen en la tele de políticos, funcionarios, etcétera, etcétera. Aquí estamos hablando de otras cosas distintas. Entonces, dicho esto, ¿en qué consiste la corrupción privada? Pues son entregas de sobornos a cambio de tratos de favor en el mercado. Esto, por supuesto, tiene una gran relevancia para la Unión Europea. Concretamente, me voy a centrar en la decisión marco 2003, pero esta decisión marco 2003 es una sucesora de una acción común del 98, ¿no? Y como estamos hablando precisamente de la Unión Europea, simplemente cabe mencionar que existen otros convenios de carácter internacional relativos a la corrupción privada, pero que no vienen al caso, como el Convenio contra la Corrupción de Naciones Unidas o el Convenio Penal contra la Corrupción del Consejo de Europa. Pero como os digo, como estamos hablando de la Unión Europea, nos vamos a centrar en la decisión marco. Concretamente, en esta decisión marco, en el considerando noveno, se menciona que la corrupción privada es una amenaza para el Estado de Derecho y, al tiempo, que distorsiona la competencia e impide un desarrollo económico sólido. Esta es la fundamentación del por qué se criminaliza la corrupción privada en la Unión Europea. ¿Y por qué se hace esto desde el punto de vista de la Unión Europea? Pues porque evidentemente el mercado único y el desarrollo económico conjunto en la Unión Europea necesita una protección de coherencia global, porque si cada Estado prevé o tipifica unas conductas que en otro Estado no están, pues entonces se crea una discordancia, una asimetría regulatoria que pudiera generar problemas de tipo, en primer lugar, de coherencia, por otro lado, de doble incriminación, por otro lado también otros problemas de carácter tipo del forum shopping penal, en fin. Y esto haría que las empresas tuvieran ciertas jurisdicciones preferidas para cometer este tipo de conductas. Por ello mismo, en esta decisión marco de 2003 se regula, de una forma conjunta para que todos los estados tipifiquen estas conductas con cierto sentido, ¿no? ¿Y dónde existe la problemática o qué es la problemática que en mi caso entiendo que ha existido aquí? En la decisión marco de 2003 parece ser que existe una especie de incoherencia o discordancia entre lo que es la voluntad europea de perseguir este fenómeno conforme al considerando noveno que acabo de mencionar respecto del tipo o la redacción típica del delito que se hace en el artículo 2 de la decisión marco, que posteriormente ha sido el que ha sido transpuesto en los Estados miembros. ¿Y por qué digo esto? Porque si en la decisión marco parece existir problemas de coherencia, entonces el mensaje que reciben los Estados europeos a la hora de tipificar el delito puede variar o dificultar la correcta transposición de este. Por eso mismo, en el informe de la Comisión de 2007, apenas unos años después de esta decisión marco, que recordemos provenía de una acción común del 98, se critica que solo dos estados, que en este caso era Bélgica y Reino Unido, habían traspuesto correctamente esta decisión marco. Posteriormente, en el 2011, este número aumentó a 9, que en este caso Bélgica, República Checa, Irlanda, Francia, Chipre, Portugal, Finlandia y Reino Unido.
Concretamente, y solo, en fin, como estamos en España, pues en el 2007 se le criticó bastante duramente por parte de la Comisión que ni tan siquiera España, junto con Grecia, no habían ni informado a la Comisión sobre el estado de la transposición de la decisión marco. Por eso mismo la decisión marco en España se transpone mediante la Ley 5/2010, la Ley Orgánica 5/2010, que modifica el Código Penal. Esto, lo que subyace, desde mi punto de vista, por supuesto, sin perjuicio de que pues, otros investigadores pues, podrán entender cosas distintas, porque, en fin, yo soy hasta la fecha el primero que está centrándose en esto. En el 2014, el informe de la Comisión entiende que la transposición es desigual y deficiente. En mi opinión, yo creo que es porque no se está comprendiendo bien cuál es el interés jurídicamente protegido, y por eso mismo pues tendremos unas incoherencias. Precisamente en cuanto al interés jurídico protegido, pues me he centrado en los modelos de Francia, Italia y Alemania, tomándolo como campo de pruebas, digamos, de estudio, precisamente pues porque son potencias de la Unión Europea importantes, ¿no? Y por tanto también es interesante ver cómo Francia, Italia y Alemania en su momento pues tipificaron el delito de una forma dispar, ¿vale? ¿Y por qué digo esto? Pues en fin, dentro de la dogmática jurídico-penal, concretamente en el delito de corrupción privada, se han identificado diversos modelos de incriminación. Concretamente existen 3, pudiéramos decir que 4 si atendemos a uno de carácter pluriofensivo, siempre tomando como referencia la protección de la competencia, pero bueno, para simplificar hay 3, que es por una parte el modelo de protección del deber de fidelidad, que tiene una raíz, digamos, de carácter jurídico laboral respecto de la protección del empresario frente a las infidelidades de su empleado. Por otro lado, tenemos otro modelo más de tipo patrimonialista o de componente patrimonialista, que es el modelo de Italia, que el delito requiere un perjuicio económico, ¿vale? Siempre se exige en la redacción del tipo pues que se causa un perjuicio. Y en tercer lugar tenemos el modelo de protección de la competencia, que siempre pues estamos hablando de un interés más colectivo, más difuso, que en fin se puede siempre modular si se exige una distorsión efectiva, si no es efectiva, por lo menos un riesgo, en fin, pero siempre estamos tratando de intereses colectivos, ¿no? En cambio, no como en la protección del patrimonio, que son intereses ya más individuales, igual como también en el deber de fidelidad, que siempre tiene que haber una denuncia por parte del empleador, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los problemas? No me voy a centrar concretamente en los modelos de cada país, pero bueno, por lo menos sí sucintamente ir mencionándolo. En el francés, por ejemplo, pues el delito de corrupción privada tiene su origen en el Código de Trabajo, ¿no? En el italiano, fíjese la diferencia, estaba en el Código Civil. También peculiar esto. Y en el modelo de Alemania pues se introdujo en el 97, incluso antes que toda esta regulación de la Unión Europea, como un delito contra la competencia. Concretamente, en el modelo, por ejemplo, de Italia, pues parece más asemejarse a un delito de tipo de carácter, o sea, de administración desleal o de delito societario, al igual que el de Francia, aunque realmente el modelo francés pues normalmente se le critica por el hecho de que el delito tiene muy poca base antijurídica penal, ¿no? Porque solo por el hecho de violar un deber de fidelidad laboral, pues entonces digamos que es muy débil, ¿no? Para que exista un castigo penal. Lo peculiar de esto es que si se fijan, Francia transpone la decisión marco en el 2005. Italia la transpone también en fechas aproximadas, pero posteriormente, y aquí es donde a mí me gustaría incidir, existe una reforma de 2017 muy cercana, desde el 15 de marzo, al igual que en Alemania también tiene una reforma cercana del 2015. ¿Y por qué digo esto? Vamos a ver. Francia, tal como transpuso el delito, se ha quedado así, siguiendo este modelo, digamos, de protección del deber de fidelidad. Italia, en cambio, seguía primero un modelo patrimonialista, pero posteriormente, en el 2017, ha suprimido este elemento del perjuicio patrimonial y se ha acercado al modelo francés. Y posteriormente el alemán, sin suprimir el modelo, digamos, de protección de la competencia basado en un favorecimiento comercial,
lo que ha hecho es introducir otra modalidad delictiva basada en el incumplimiento de las obligaciones. Por tanto, en Alemania ahora existe un delito bifronte. Entonces, como ven, esta, digamos, baile o vacilación de los estados, pues parece indicar que no tienen muy claro en qué consiste el delito, desde mi punto de vista. Y entonces, ahora venimos al tema de España. También para que vean un poco por qué digo esto. En España, concretamente, en el 2010, el delito se tipificó a mitad de camino entre el modelo francés y el alemán. Por un lado, exigiendo un favorecimiento indebido y, por otro lado, exigiendo un incumplimiento de las obligaciones. En el 2015 se suprime el elemento de las obligaciones, digamos, huyendo del modelo de fidelidad del empresario y, digamos, abraza, o por lo menos a mí me lo parece, el modelo de protección de la competencia, es decir, un modelo puro, digamos, más semejante al modelo alemán del 97. Entonces, como se ven, esta disparidad de criterios entre los estados pues es ciertamente desconcertante. Y a mí lo que me preocupa es esto, que no se entienda bien en qué consiste el delito de corrupción privada. Y digamos, y ahora me dirán, bueno, ¿y todo esto qué relevancia tiene? Pues yo creo que tiene mucha relevancia, sobre todo desde el punto de vista de los justiciables, y ya voy terminando muy rápidamente. Si no se entiende bien en qué consiste el delito de corrupción privada, en el momento en que en un Estado se persigue este fenómeno, que es de carácter transnacional, porque todas las empresas operan en muchísimos estados a la vez, si se comete un delito en España y, por ejemplo, está en Alemania el sujeto, en el momento en que la persona se le pida la detención y entrega, si en Alemania esta conducta no es delictiva conforme a los distintos modelos que acabamos de ver, sin perjuicio de ello, la orden europea de detención y entrega pues obliga a la entrega, porque se entiende que existe una confianza en el principio de doble incriminación, siempre y cuando pues estén en una lista, ¿no?, de delitos. En este caso, pues pudiera pasar que una conducta en España no sería típica en Francia, y pese a eso se produciría la entrega del sujeto pasivo del procedimiento. Entonces, esto para mí verdaderamente es un problema, porque es que al final bueno, evidentemente hay una cesión, ¿no?, de este tipo, un acuerdo, digamos, entre los Estados miembros para que suceda esto, pero lo ideal es que haya un verdadero acuerdo en Europa para saber en qué consiste esta conducta, porque si no se entiende en qué consiste esta conducta, pues entonces realmente no sabemos hacia dónde vamos. Y nada más, y espero que les haya gustado. Muchas gracias.